Bueno, vamos a ver, continuando con esta idea de los árboles y de cómo distintas combinaciones de utilizar el pasaalto y el pasabajo, o dicho de otra manera, usar la ondita padre y la ondita madre, nos permiten obtener bases ortonormales y representar todo el espacio L cuadrado, y de qué manera uno puede ir seleccionando qué usar en cada caso. Un resultado interesante, acá voy a observar que cambiamos la notación y que esta notación y esta parte de la presentación está sacada de Malat, por lo tanto acá en particular fíjense que hay una notación distinta en cuanto al J. Malat los usa al revés. Volviendo al tema, lo que tenemos es un árbol. Yo puedo elegir los nodos de ese árbol. Acá hay una numeración particular. Fíjense que yo voy bajando acá. Acá tengo L, L más 1, L más 2. Y en este sentido voy a usar el número de nodo del árbol como P. Bueno, en este caso hay solo 2, después en este caso tenemos 4, desde el 0 hasta el 3. Entonces, un resultado interesante es que podemos llamar admisible a un árbol aquel en el cual cada nodo tiene o 0 o 2 hijos. Ese es el resultado que está demostrado, por supuesto. Y vamos a ver que esto, dicho así, no parece muy directo, pero se condice con la intuición. Fíjense que cada nodo, este nodo que fue seleccionado, tiene 0 hijos. Este nodo acá también tiene 0 hijos. Este nodo tiene 0 hijos. Fíjense que de esta manera lo que estamos logrando es una cobertura acá. Si nosotros pensamos en términos frecuenciales, como que hay un banco de filtro con distintas resoluciones. Acá tengo una mayor resolución, acá tengo menos resolución. Pero estoy logrando una cobertura y se condice con lo que habíamos dicho antes o con lo que intuitivamente también veníamos pensando, de que desde el punto de vista del espectro estamos pudiendo representar toda la información que hay ahí. Acá tenemos como correlato el tiling de tiempo-frecuencia que le corresponde a ese árbol. Podemos ver acá, por ejemplo, que están estas 4 componentes. Tenemos mayor resolución en frecuencia. Acá la tenemos representada a esas 4 componentes. Acá tenemos algo intermedio entre la resolución en frecuencia y ya un poquito más de resolución en tiempo, y acá tenemos esas 4 componentes, pero que ya acá adentro es como que tenemos una señal que al menos tiene 2 muestras. Por supuesto, dependiendo de la cantidad de muestras que ingrese acá, que dependerá de la señal bajo análisis. Bueno, y así podemos analizar todo el árbol. Otro resultado interesante es poder saber cuál es el número total de bases Webley-Packet. Cuántas combinaciones válidas de esos árboles, y de tomar algunos nodos sí y otros nodos no, podemos llegar a armar, y eso nos daría un total de bases que se pueden armar del árbol completo. Siempre, por supuesto, estamos pensando en algo ortogonal, ¿no es cierto? Ese resultado también sacado desde el MATLAB dice que este número, el número de bases, está acotado entre estos dos. J es la profundidad, J es la profundidad máxima a la que puedo llegar, y
está entre 2 a la 2 a la j menos 1 y 2 a la 5 cuartos, 2 a la j menos 1. Otra conexión interesante que tiene que ver con lo que ya veníamos analizando también es ver cómo se conectan estos árboles con los distintos subespacios que vamos representando con el tiling o los diagramas de las cajas de Heisenberg. Y acá tenemos también nuevamente en la primera separación, nos quedamos con, si esto es tiempo, fíjense, muchas muestras en el tiempo, pero con una resolución frecuencial bastante baja, como siempre. El área de estas cajitas siempre es constante para todo el análisis. Acá, de esta descomposición, acá nos quedamos directamente con que tenemos ahí una combinación de alta frecuencia y algo de información temporal. Y acá tenemos un poco más de resolución frecuencial, pero menos temporal. Podríamos hacer eso para todos los diagramas de cuadraditos de Heisenberg que queramos armar, y podemos encontrar todos los ejemplos de árboles equivalentes que también se reflejan en esos árboles que dibujamos con las cajitas grises. Y otro resultado interesante es acerca del soporte en el tiempo. En este caso lo que analizamos es esta función de escala. Tiene, vamos a poner ese soporte, y al filtro le pedimos, recuerdan, es el filtro pasa abajo, para los K menor que 0. O sea que lo que le estamos pidiendo es una causalidad, ¿no? Y hasta K mayor que 2n cuando se pasa del doble de la cantidad de muestras que estamos considerando. Entonces, para ese caso se puede demostrar que la función esta de referencia que tomamos para la ondita tiene exactamente ese soporte, o sea que viene a respetar esto mismo que teníamos acá. Otro aspecto interesante es el de la frecuencia nominal. Esto es un poco engañoso, a veces hay que tener cuidado porque cuando conceptualmente hablamos de que las onditas tienen un filtro y arman una especie de banco de filtro, tendemos a pensar como que esos filtros pasabanda son estrictamente eso, un pasabanda. A partir de determinada frecuencia no pasa nada y tienen una forma bastante regular. Sin embargo, como vemos acá, acá está el punto cero, estos están todos despejados, ¿no? Como vemos acá, no necesariamente es un pasabanda exacto, sino que tienen algunas bandas, por lo que hay algunas componentes más que pasan, y por supuesto se va a complementar con el otro filtro, ¿no? Y son una especie de filtros multibanda. De todos modos, podemos tomar como que el pico mayor es el que define la frecuencia nominal de ese filtro y pensarlo para ciertos análisis como que es un pasabanda que tiene solo esa componente, ¿no? Entonces, pensándolo de esa manera, podemos ordenar las onditas a las distintas escalas en una correlación con cuál es la posición del pico de frecuencia que deja pasar como si fuera un pasabanda, ¿no? En el análisis. Entonces, bueno, esto es simplemente lo que yo les decía. El pico dominante es lo que definimos como la frecuencia nominal y que nos podría permitir ordenar concretamente esos filtros, como de hecho lo venimos haciendo a nivel conceptual. Fíjense que nos quedamos en una escala, en este caso fija 3, y vamos cambiando acá la n y vamos obteniendo esos filtros que decíamos que
estaban en alguna escala para las distintas n. Entonces, a medida que avanzamos, obtenemos ese avance y el filtro cada vez deja pasar una banda de más alta frecuencia. Acá este mismo orden está dado para el filtro de Haar. En este caso, nuevamente, acá tenemos prácticamente un filtro que se identifica con casi las constantes. Acá un filtro que deja pasar las bajas frecuencias, vamos a decir. Y así, de esta manera, vamos a ir ordenando nuevamente, estando dentro de una misma escala J, de una profundidad J, las distintas n que me van dando los distintos pasabanda de ese análisis frecuencial, y esto vendría a ser como un banco de filtros, ¿no? Un banco de filtros directamente para una n dada.